we're going to be considering this morning en el libro de Segunda de Pedro en el Nuevo Testamento. in the book of 2 Peter in the New Testament. Vamos a estar mirando Segunda de Pedro, We'll be looking at 2 Peter capítulo 2, chapter 2, y vamos a estar leyendo varios versículos de ahí. and we'll be reading various verses from there. Quiero enfocarme en los primeros 3 versículos, I want to focus on the first 3 verses, pero vamos a leer varios otros versos para poder comprender un poco más el contexto de lo que dice la palabra de Dios. but we'll then read various other verses to be able to understand what these texts are trying to say. Y lee así, Segunda de Pedro, capítulo 2, And it reads like this, 2 Peter chapter 2, comenzando en el versículo 1. beginning in verse 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who brought them, and bring on themselves swift destruction. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. And many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. By covetousness they will exploit you with deceptive words. For a long time their judgment has not been idle, and their destruction does not slumber. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to be destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly. Y libró al justo Lot, abrumando por la nefanda conducta de los malvados. And delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. For that righteous man dwelling among them tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Versículo 9 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. And verse 9 says, Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Puede tomar asiento en esta mañana. You may be seated at this moment. Hoy comenzamos una nueva serie. Today we begin a new series. La hemos titulado Vigilante. We have titled it Vigilant. Caminando con discernimiento y diligencia. With discernment and diligence. En las pasadas semanas hemos estado estudiando Primera de Pedro. In the past weeks we've been studying 1 Peter. Y ahora hemos comenzado a estudiar la segunda carta de Pedro. And now we've begun to study the second letter of Peter. Ambas cartas han sido escritas por este autor. Both letters were written by the same author. Pedro está arrestado en Roma. Peter has been arrested in Rome. Y le está escribiendo a un grupo de cristianos en Antioquía. And he's writing to a group of Christians in Antioch. En ese momento el cristianismo había crecido a un punto donde podía diferenciarse del judaísmo. And to that point, Christianism had grown to the point where it could
be differentiated from Judaism. Y estaban siendo afligidos y perseguidos los cristianos de Antioquía And the Christians from Antioch were persecuted and afflicted a causa de el reino que estaba en ese tiempo emperado por Nero, because of the kingdom that the emperor there was Nero. que era o fue el sexto emperador de Roma. And he was the sixth emperor of Rome. ¿Y por qué le estoy entregando estos datos en esta mañana? And why am I telling you these facts this morning? No voy a estar dándole una clase de historia, I'm not going to be giving you a history pero class. sí quiero dar base y fundamento a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en este día. But I do want to give a base and a foundation to what the Word of God wants to tell us this A morning. pesar de que la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro Despite the fact that the first and second letter from Peter fueron escritas por el mismo autor, were written by the same author, hay varias cosas que diferencian la primera carta de la segunda carta. there are various things that differentiate the first letter from the second letter. A pesar de que fueron escritas para los mismos cristianos. Although it was written for Oiga the bien. same Christians, listen well. La primera carta de Pedro The first letter of Peter presenta a la iglesia una carta de consolación. presents to the church a letter of consolation. Ellos estaban siendo perseguidos They had been persecuted, y dentro de esa persecución and within that persecution, Pedro les escribe Peter writes to para them que ellos afirmen su fe, so that they could affirm their faith, se reanimen they be encouraged again, y sean consolados. and be comforted. La segunda carta de Pedro The second letter of Peter, le está presentando a estos mismos cristianos una advertencia. he's presenting the same Christians a warning. Por eso necesitan estar vigilantes. That's why they need to be vigilant. En la primera carta de Pedro, él está animando a la iglesia. In the first letter of Peter, he is encouraging the church. En la segunda carta de Pedro, In the second letter of Peter, él más aún está presentando el error dentro de la iglesia. greater than this, he is presenting the error of this church. No solamente eso, Not only that, en la primera carta está presentando el sufrimiento de Cristo in the first letter, he's presenting the suffering of y Christ utilizándolo como ejemplo and using it as an example para que los cristianos de Antioquía pudieran entender so that the Christians of Antioch could que understand si Cristo sufrió, that if Christ suffered, nosotros como verdaderos cristianos we as true Christians también atravesaremos por will sufrimiento. also go through suffering. Pero en la segunda carta But in the second letter, le está hablando de la gloria de Dios a través de ese sacrificio. he's speaking of the glory of God through the sacrifice En la of Jesus primera carta le Christ. está hablando de la hostilidad del mundo hacia ellos como In cristianos. the first letter, he's speaking about the hostility of the world toward the Christians. En la segunda carta le está hablando a la iglesia In the second letter, he's speaking to the church de las herejías of the heresies o de las falsas or enseñanzas of the false teaching que ellos estaban recibiendo y iban a recibir that they are receiving and will receive dentro de muchas de estas iglesias. within many of these churches. En la primera carta, él le habla del peligro de los de afuera de la iglesia. In the first letter, he speaks of those, he warns them of the evil of those on the En outside. la segunda carta le habla In the second letter, he writes del peligro of the danger que iban a vivir dentro de that la they would iglesia. live within the church. En la primera carta habla de la santidad. In the first letter, he speaks of holiness. En la segunda carta habla In the second letter, he writes de cómo podemos caminar en gracia y crecer of how we can walk in grace and para la grow gloria de Dios for the glory of a God través de Jesucristo, nuestro Salvador. through Jesus Christ, our Savior. Y termino esta parte diciéndote, And I end this part telling you, en la primera carta él habla del dolor y sufrimiento como un propósito. in the first letter, he writes about pain and suffering with a purpose. En la segunda carta que vamos a comenzar a trabajar hoy, In the second letter, we're going to begin to write today. habla del veneno que muchas veces se predica desde el púlpito. It speaks of the poison that many times is spoken through the pulpit. En otras palabras, iglesia, In other words, church, vamos a mirar el desafío
desarrollo de la fe. We are going to see the development of Vamos a faith. ver cómo Pedro denuncia a los falsos maestros. We're going to see how Peter denounces the false teachers. Pero sobre todas las cosas, But above all things, a través de esta serie, through this series, vamos a mirar el diseño del futuro we will see the design of the future dentro del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. within the perfect plan of God for our Ahí es lives. donde usted debería decir amén y gloria a Dios. That's where you should say amen and glory to God. Inclinemos nuestros rostros. Let's bow our heads. Señor, gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Esta es viva y eficaz. It is living and it edifies. Nos enseña, nos redarguye y nos corrige. It teaches us and it corrects us. Así que te pido en este día So I ask you in this que day tu palabra that your word, nos corrija, that it corrects nos us, enseñe, it teaches us, nos redarguya. and it instructs Que la us. convicción de tu espíritu That the conviction of your esté en spirit medio nuestro would be in our midst. y podamos no solamente ser oidores de esta palabra, And that we might not only be hearers of your pero word, más aún hacedores de ella. but doers of it. En el nombre del Padre, In the name of the del Hijo y del Father, the Espíritu Son, and the Santo, Holy Spirit, te doy las gracias. we thank you. Hoy deseo hablarte sobre cómo nosotros como cristianos podemos estar vigilantes. Today I desire to talk to you about how we as Christians can be vigilant. Hay mucha gente bien astuta y bien inteligente que están en medio nuestro, caminan alrededor nuestro, se sientan en las mesas con nosotros, There are many people that are intelligent people who stand around us and who share the same table as us, que están utilizando nuestras vidas, nos están utilizando a nosotros para poder tomar ventaja that are using us and using our lives to take advantage y ellos poder ser beneficiados de esto. and so that they can benefit from this. El deseo de estos hombres y mujeres The desire of these men and women es explotarnos, is to exploit es us. tomar algo de nosotros It's to take something from us. y una vez lo obtengan, And once they obtain it, caminar hacia otro lugar donde puedan hacer lo mismo. and they'll walk away to another place where they can do the same thing. La palabra entonces sería, ¿qué significa estar vigilantes? And the question that lies, what does it mean to be vigilant? En relación a lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. In relationship to what we are going to be speaking of today, Número uno, the first thing is, vigilante significa to be vigilant means aquel que observa con cuidado he who observes with care y está pendiente and is de lo que le rodea. watching what is going on around him. También significa que está en vela, que está despierto, And it also means that he is watching, que that he's awake, está listo, que está that he's apresto, ready, that he's willing, que es diligente, he's diligent, que es prudente. he is prudent. También significa estar vigilante, A person who is vigilant also una persona que está a cargo de velar por algo is o a por person alguien. who is in charge of watching out for someone or something. Necesitamos comprender We need to understand que cada seguidor de Jesucristo, that every follower of Jesus Christ, cada verdadero seguidor de Cristo, every true follower of Jesus Christ, es un dibujo que continuamente se está formando o se está diseñando. is a drawing that it continuously is being formed and being designed. La Biblia establece que nosotros hemos sido hechos a la imago Dei, a la imagen de Dios. The Bible says that we were made in the image of God, Y que nosotros en esta tierra and that we on this earth seguiremos caminando hacia la perfección, will continue to walk toward perfection. pero esa perfección no será totalmente cumplida aquí en la tierra. But that total perfection will not come to complete fruition here on earth. Nosotros seremos perfeccionados We will be perfected cuando Jesucristo venga por su iglesia when Jesus Christ comes for his y church, seamos levantados and we junto are con Él raised up together with y him, podamos ver un cielo nuevo and y we una can see a tierra new nueva. heaven and a new earth. Lo que la palabra dice que no habrá ni enfermedad ni dolor, What the Word of God says, that there will be no sickness and pain, y allí estaremos caminando and we will be walking in this. en unas calles de oro In a streets of gold, sin predicar de prosperidad without preaching on y prosperity, en un mar de cristal. and in a crystal
donde podamos mirar y veamos la imagen de Dios perfecta, cumplida en nosotros. We'll be able to see the image of God perfect and completed within us. Y esto es importante con lo que vamos a hablar hoy, And this is important to what we're going to speak about porque today. necesitamos definir lo que es un falso maestro. Because we need to define what a false teacher is. Un falso maestro no es una persona que hablando erra a veces al hablar. A false teacher is not someone who errs sometimes when he speaks. Necesitamos comprender We need to understand que uno de los errores más grandes de los cuales debemos cuidarnos that one of the greatest errors that we need to worry about es que descalifiquemos a una persona, is that we disqualify a person, que le pongamos la cruz, como mucha gente dice, that we put an X on them porque cometió un error because they committed an error al tratar de decir algo. trying to say something. Tuvo una intención correcta, They had a correct intention, pero tuvo una falta de entendimiento but they had a lack of understanding, o tuvo una información incorrecta la cual compartió. or they had wrong information which they shared. Pero lo que lo diferencia de un falso maestro But something that differentiates them from a false es que teacher está dispuesto is that they are willing a cambiar. to change. Entonces cuando esa persona está dispuesta a ser corregida, So when that person is willing to be corrected, entonces podemos ver claramente then we can see clearly que habló en un momento dado en error o falsamente, that he spoke clearly or unclearly and in error, pero está dispuesto a enmendar esto y a aprender. but he's willing to amend this and learn. Hay gente que dice, There are people that say, porque tú entras a un garaje o a un estacionamiento, because you get into a parking garage or a parking space, no significa que esto te convierta automáticamente en un carro, en un auto, en un coche. it doesn't mean necessarily that it converts you into a car. En otras palabras, In other words, que usted y yo cometamos algún error tratando de hablar una verdad, that if you and I commit an error trying to say it, to speak a truth, no te hace un falso maestro. it doesn't make you a false teacher. Así que es importante que entendamos esto So it's important that you understand para this, poder entonces así so that you can then like this, mirar la palabra de Dios you can see the Word of God con claridad y veracidad. with clarity and veracity. La realidad es esta, The reality is this, que con los años hay ciertas cosas que todos nosotros hemos cambiado. that there are things that all of us with the years have changed. Yo me recuerdo de alguien en Puerto Rico que es un gran predicador, se llamaba G.J. Ávila. ¿Cuántos lo escucharon o lo conocen? I remember a great preacher in Puerto Rico, his name was J.J. Ávila. Y me acuerdo que él decía al principio, And I remember that he would say in the y beginning, yo no era cristiano para ese tiempo, and I wasn't a Christian for that time, de que la televisión era la caja del diablo. that the TV was the devil's box. Pero luego de eso sacó unos programas de televisión cristianos. But then after that, he brought some Christian television En shows. otras palabras, In other words, con el tiempo nosotros cambiamos, with time we crecemos change, y maduramos. we grow and we mature. Y porque hayamos cometido errores, And because we have committed errors, lo cual su pastor, este pastor que está aquí, which this pastor, your pastor, probablemente ha cometido probably has committed muchos errores en algún momento many errors, y todavía cometerá errores, and we will still continue to commit errors. vamos a seguir creciendo y aprendiendo de We will estos. continue to grow and learn from this. Cuando personas han renunciado a la fe católica, When people have renounced to the Catholic faith, cuando las personas han renunciado a la fe cristiana, when people have denounced the Christian faith, cuando la gente camina fuera de la verdadera verdad que han conocido en Cristo Jesús, when people come to the truth of Jesus Christ, es bien triste. it's really sad. Oiga esta estadística. Listen to this statistic. Perdónenme todos aquí y los que nos están viendo, pero no vamos a permitir que esto nos moleste. Así que, ¿me oyen? Men, sigue, vamos. Oiga esta estadística Listen to this y statistic. por favor óigala bien. And please listen to it well. Lamentablemente todos los cambios que las personas hacen en su vida Unfortunately, so many changes that people make in their lives, no siempre son para mejor. they're not always to be better. Muchas veces los atrasan. Many times it backs them
them up. Muchas veces los marcan para el resto de sus vidas. Many times it marks them for the rest of their lives. Una compañía que se llama Pew Research A company called Pew Research hizo un estudio de un perfil religioso. did a study of a religious profile. En el 2007, In 2007, 78.4% 78.4% de los adultos en los Estados Unidos of the adults in the United States se identificaban como parte de algún grupo religioso, could identify with some type of religious group, un grupo cristiano, a Christian como lo group. son los católicos y los protestantes, entiéndase, bautistas, pentecostales. And this all includes the Catholics and Protestants and Pentecostals and Baptists. 7 años más tarde, 7 years later, ese porcentaje cayó al 70.6%. that percentage went down to 70.6%, Lo cual significa which means que de alrededor de algunos 178 millones de cristianos y cristianas en los Estados Unidos, that around 178 million Christians, adult Christians in the United States, que habían declarado en el 2007 que se sentían o eran parte o eran cristianos o cristianas, that had professed that yes, they were Christians or they were part of the Christian group, de esos 178 millones, 178 million people en el 2014, in 2014, cuando se vuelve a hacer esta encuesta, when they once again do this survey, solo 173 millones profesaban ser cristianos o only cristianas. 173 million maintain their profession. Alrededor de 5 millones en 7 años. About 5 million in 7 years. Así que significa entonces So it means then que en vez que la iglesia esté ganando almas para Cristo, that instead of the church gaining souls for Christ, hemos tenido que comenzar una estrategia nueva en cierta medida. we have had to do a new strategy to a certain extent. Y óigame bien lo que quiero decir, And listen to what I want to say. de tener que no solamente evangelizar al que está perdido, Of not only having to evangelize to that one who is lost, sino que necesitamos reevangelizar but we then now have to re-evangelize a aquellos que dicen que son cristianos o cristianas. those who say that they are Christians. Cuando usted escucha a este pastor hablar, ahora tengo que definir o aclarar que somos verdaderos cristianos. If you hear this pastor saying, now I have to clarify that we're true Christians, Porque hay muchos que por ahí tú le preguntas y dices, no, yo soy cristiano o soy cristiana. because there's many out there that say, no, I'm a Christian. Pero los frutos de esa persona But the fruit of that person no pueden mirarse en el espejo, cannot be shown up in the mirror. se contradicen It contradicts de lo que significa una persona que verdaderamente ha tenido un verdadero encuentro con su Salvador. what it means to be a person who truly has had a relationship Y confronted by the Savior. necesitamos entender esto, And we need to understand porque Pedro le está diciendo a la iglesia, this, because Peter is telling the church, óiganme bien, listen well, está pasando algo. something is happening. Ahora su persecución mayor Now your greatest persecution no va a venir de los que no conocen de Dios, is not going to come from he who doesn't know sino God, más aún but more than this, de los que dicen ser cristianos, it will come from those como who say ustedes they're Christians. dicen ser Like cristianos y you say cristianas. that you are Christians. Llegó un momento There came a moment donde las personas comenzaron a dejar la verdad de Dios where the people began to leave the truth por of la God mentira del mundo. for the lies of the Y world. es lo que Pedro está estableciendo. And this is what Peter is Y establishing. yo creo que si Pedro hoy estuviese vivo, And I believe that if Peter today was alive, nos predicaría un mensaje exactamente como le escribió a Antioquía. he would be preaching a message exactly as he was writing to Antioch. Hay muchos que predican la palabra supuesta de Dios, There are many that preach the supposed word of God, pero utilizan but they use seducción en esa palabra, seduction in that word. la convierten en una media verdad, They convert it into a half y truth. en esa media verdad And in that half truth, toman mentes, las cautivan y las engañan they captivate minds and they deceive para sus propios propósitos, for their own purposes. las abusan, They abuse them. las
las utilizan. They use them. Y después, And then, cuando estos hombres y estas mujeres han sido rechazados y abandonados, when these men or these women have been rejected or abandoned, cuando estos falsos maestros han tomado ventaja de ellos, when these false teachers have taken advantage of them, muchas veces le dicen a estos: many times they tell them, tu falta de fe, your lack of faith, tu falta de prosperidad your lack of prosperity es donde te tienes y la razón por la cual tú estás donde tú estás. is why you're where you're at today. Y eso es lo que vivimos día a día en este tiempo. And this is what we live day by day in these times. Pero le doy gracias a Dios por su palabra. But I thank God for His word. Le doy gracias a Dios que inspiró a Pedro I thank God for inspiring Peter de manera divina a través del Espíritu Santo through a divine manner, through the Holy Spirit, para que escribiera esta carta to write this letter y nos recordara a cada uno de nosotros and remind each one of us que a pesar that although de que en medio nuestro existan falsos maestros, in the midst of us there exist false teachers, que aunque en medio nuestro existan medias verdades, that even in the midst of us false half-truths, todavía hoy podemos confiar en la palabra bendita de Dios en nuestras vidas. the word of God for our lives, Que a pesar that although de que pasamos por momentos difíciles, we can go through difficult de que a moments, pesar que muchos quieren abusar de nosotros that although many want to abuse, take advantage of y us, de la bondad que hay en nuestros corazones, and of the goodness that there are in our hearts, todavía Dios still God se hace presente makes Himself y present utiliza en medio de esta palabra and uses a través del poder del Espíritu Santo the power in the Holy para traernos a memoria, bring to our para remembrance, recordarnos, para animarnos, para decirnos que todavía Él está vivo y que todavía en medio de tu aflicción in the midst of your Él está presente, Él te salva, Él te ama, He loves you, que Él te perdona that He forgives you, y que volverá por nosotros. He will come back. Aleluya, aleluya. Y Pedro nos quiere hablar de esto. And Peter wants to I tell really don't know us how can I even start this. Yo de verdad no sé cómo puedo empezar esto. Porque desde que he estudiado esta palabra, Because since I've studied this word, la convicción del Espíritu Santo ha estado dentro de mí. the conviction of the Holy Spirit has been upon me. Y como decía mi pastor, And as my pastor says, lo que se habla de este púlpito, de este altar, what we speak of in this pulpit and this altar, es un statement para otros. it's a statement for others. Y es necesario And it's necessary que lo que se predique desde este altar, that what is preached from this que lo pulpit, único que se that predique the de este altar, only thing that's preached from this altar sea la pureza de esta palabra, be the purity of this a la cual tú y yo somos responsables. You and I are responsible. Yo por predicarla Me for preaching it, y ustedes por corregirme si no lo hago. and you for correcting me if I don't. A Dios sea la gloria. To God be the glory. Iglesia, todos estamos en un proceso. Church, we're all in a process. Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado todo ya. Paul says, not that I have yet obtained it all. No todos tenemos todas las contestaciones. We don't all have every answer. Pero sí quiero decirte algo. But what I want to tell you is, Como Primera de Corintios 13 habla, just as 1 Corinthians 13 speaks about, nuestro conocimiento our knowledge or understanding será parcial e incompleto will be partial and incomplete hasta que Él venga por nosotros. until He comes for us. Así que no te frustres. So don't get frustrated. Van a haber momentos donde pasaremos por momentos difíciles. There are going to be times where we go through difficult moments. Vas a cometer errores. You're going to commit errors. Le vamos a fallar a Dios en We momentos. are going to fail God. Pero porque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, But because we have been washed in the blood of Jesus, porque hemos sido justificados por la fe, because we have been justified through faith, hoy podemos decir we can say today que tenemos paz para con Dios, that we have peace with porque God. ya no vivo yo, Because I no mas longer vive live, Cristo en but mí, Christ lives in me. porque Jesucristo Because Jesus es la Christ justicia de Dios is the righteousness para tu of vida God y para la for your mía. life and for my A Él sea la life. gloria. To Him be the glory. Y es importante que entendamos esto, And it's important that we understand
begins. Porque van a estar los falsos maestros en medio nuestro. Because false teachers are going to be in our midst. Van a visitar a Hibernia Español también. They're going to visit Hibernia Español. Pero mientras tú y yo nos mantengamos en la veracidad de la palabra, But as long as you and I maintain ourselves in the veracity of the Satanás word, nunca podrá ganar una batalla Satan will never win any battle con una media verdad. with a half truth. Cuando hay alguien que predica la totalidad de la verdad que está en Cristo y en su When palabra. there is someone who preaches the whole truth of Christ through his word. Así que no tenemos que tener miedo. So we do not need to be afraid. Pedro no le está diciendo a la iglesia, asústense y escóndanse. Peter's No. not telling the church, be afraid and get and hide. Pedro le está recordando a la iglesia, Peter is reminding the church, olvídate de que yo estoy preso. forget about the fact that I'm in prison. Olvídate de que me van a matar. Forget about the fact that they're going to kill me. Lo que yo quiero que tú te acuerdes, What I want you to remember, lo que yo quiero que tú sí prediques what I want you to preach, y que estés claro is to be clear of, que en medio de toda esta confusión is that in the midst of all of this todavía hay una palabra poderosa y there's bendita. still a power and blessing. Todavía hay poder en la palabra de Dios. There's still power in the word of Todavía hay gente como tú, Pedro, que predica la verdad, God. There o are como still tu iglesia. people like you, church, that preaches the truth. Es como Pablo le decía a Timoteo, It's like Paul told Timothy, pero tú insistes en la palabra. but insist in the word. Hay cosas There are things las cuales no tendremos contestación necesariamente, will not necessarily have answers to, pero porque no tengamos contestación but because we don't have an answer de todo lo que nosotros desearíamos tener contestación, of everything that we desire to have an answer for, no significa que necesitamos caminar confundidos. it doesn't mean that we need to walk confused. En este mundo tendréis aflicción, In this world you will have affliction, pero confiad, but trust, porque yo, hablando de Dios, because I, speaking of God, he vencido al mundo. have overcome. No tengo la contestación, I don't have the answer, pero sí tengo la esperanza. but I have hope. No tengo la contestación, I don't have the answer, pero sí tengo la esperanza. but I have hope. No tengo la perfección, I don't have perfection, pero estoy relacionado con el que es perfecto. but I have a relationship with No He who is conozco perfect. todo lo que va a pasar, I don't know everything that's pero gonna sí sé happen, quién sostiene mi futuro. but I know who sustains my future. Yo no sé lo que me está pasando, I don't know what's happening to pero me. yo sí sé que Él tiene el control de I todo. do know He has control of Yo everything. sé I know que mi Redentor that vive, my Redeemer y lives. porque Él vive, Because He vivo lives, yo. I live. Porque Él me ama, Because He yo loves puedo amar a otros. I can love others. Porque Él me perdonó, Because He forgave me. puedo gozar de vida eterna. I can enjoy of eternal life. Aleluya. Y Pedro le está diciendo And Peter is telling them, a esta gente, telling these creo que people, dice el versículo 1, I believe it's in verse 1. ¿qué hora es? Dios mío. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. But there were also false prophets among the people. Pedro le está diciendo a la iglesia, Peter is telling the church, esto no es algo nuevo, this isn't anything new. esto viene desde allá, desde el pueblo de Israel. This comes from the people of Le está Israel. diciendo, He's telling them, entre nosotros hubieron muchos falsos profetas, within us there were many false prophets, falsos maestros, false teachers, como habrá even as there will be entre vosotros false teachers among you, falsos maestros false teachers, que introducirán encubiertamente, oiga esa who will palabra, secretly bring in herejías destructoras destructive heresies, y aún negarán even denying al Señor que los rescató, the Lord who brought them, atrayendo sobre sí mismos and bring on themselves destrucción swift repentina. destruction. En otras palabras, In other words, lo que estoy hablando what I am speaking es of que esta gente han cambiado espiritualmente su caminar con Dios, is that these people have changed spiritually their walk with God, tomando la verdad de Dios taking the truth of God y reemplazándola por la verdad and replacing it with the truth del hombre, of man, de sus propios deseos y seducciones. of their own desires and seductions. Romanos capítulo 1 versículo 25 lo dice de esta manera: Romans chapter 1 verse 25 says it like this. ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
who exchange the truth of God for the lie, honrando y dando culto a las criaturas que antes que al Creador, and worshipped and served creature rather than the Creator, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. who is blessed forever. Amen. Pablo establece esto Paul cuando le establishes está hablando a la iglesia de Roma. when he's speaking to the church of Rome. Han permitido ser seducidos por el mundo. They have allowed themselves to be seduced by the world. Y el detalle es que cuando somos seducidos por el mundo sucede algo. And the problem is that when we are seduced by the world, something Hay happens. una consecuencia automática. There is an automatic Si nos consequence. dejamos seducir por el mundo, If we allow ourselves to be seduced by the automáticamente world, estamos en rebelión contra Dios. then we automatically are in rebellion toward God. Eva fue seducida por la serpiente. Eve was seduced by the serpent. Algunos se han arrepentido Some have repented y han decidido caminar bajo la dirección de Dios and have decided to walk under the repentance y of han God. permanecido And they have remained caminando bajo la voluntad de Dios. walking under the will of God. Pero muchos han comenzado esta carrera But many have begun this race, y por la razón que sea and for whatever reason, no la han podido terminar. they have not been able to finish. John MacArthur dijo algo muy interesante. John MacArthur said something very interesting. Él dijo, es necesario que aclaremos que se necesita establecer que existen absolutos. It's necessary that we clear up and we establish that there exists, absolutes exist. En otras palabras, In other words, verdades no negociables. truths that are non-negotiable. Déjame leerte esto. Si tú eres un falso maestro o si tú vas a identificar un falso maestro, estas son una de las cualidades principales. If you want to identify a false teacher, here are some of the qualities. Niegas la Trinidad de Dios, You deny the Trinity of God. que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. That there's a God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Que esto es un misterio, That this is a mystery, que son tres en uno that there are three in one, o que son uno en tres. or there are one and three persons. Si niegas la deidad o la divinidad de Cristo, If you deny the deity or the divinity of te Christ, conviertes en un falso maestro. you convert into a false teacher. Si niegas su muerte sustitutiva, que Él murió para que tú y yo vivamos. If you deny his substitution death, that he died so that we could live. Esa es la esencia por cual nosotros tenemos fe, para creer que Jesucristo murió por nosotros, That's the essence of why we can believe that Christ died for us. que al tercer día resucitó On the third day he y resurrected. que Él murió por tus pecados y And los he míos. died for your sins and my Y déjeme sins. aclarar esto. And let me clear this Cuando up. digo que murió por tus pecados y por los míos, When I say that he died for your sins esto es lo que and quiero my decirte sins, para que lo entiendas bíblicamente. this is what I want to tell you so that you can understand it biblically. Que la ira de Dios That the wrath of God que venía sobre ti y sobre mí, that was going to come upon you and me, que nosotros verdaderamente la merecíamos por ser pecadores, por caminar fuera de la voluntad de Dios, that we truly deserved it because we are sinners and we walked out of the will of God. fue desquitada, fue expuesta It was taken away, or it was exposed or put upon en el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Eso es lo que nos hace justificados. That's what makes us righteous. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe, That's why the Bible says, then we are justified then through faith, tenemos paz para con Dios. and we have peace for God. Por eso es que la Biblia dice que el justo por la fe That's why vivirá. the Bible says that the righteous by his faith will live. Y necesitamos entender esto. And we need to understand this. Usted y yo no somos salvos You and I are not saved, y por eso nosotros necesitamos hacer buenas obras. and that's why we need No. to do good works. No, no, no. Porque somos y fuimos salvos, Because we are saved, automáticamente eso nos da para hacer buenas obras. automatically that gives us to do good O works. sea, In other words, que lo que me salva a mí no son mis buenas obras, what saves me are not my good works, sino la fe, but the faith que para muchos es como un grano de mostaza, that for many is just like a mustard seed, pero todavía es fe. but it's still faith. Que con esa fe And that with that he faith, creído I have believed que el Hijo de Dios that the Son of God murió has died para que yo tuviera vida, so that I could have life. no cualquier tipo de vida, Not just any life, sino una vida but a eterna. life, an eternal life. En otras palabras, In other words, que cuando Él venga por su iglesia, that when he comes for his church, si viene en un caballo, en un Porsche, en un Rolls Royce, yo no sé, if he comes on a horse or in a Porsche, I don't know.
que yo sí sé es What I do know que is yo me voy con él. that I'm going with him. No porque soy pastor. Not because I'm a pastor. No, no. Es porque él me salvó, It's because he saved porque me. él me amó. Because he loved Y me. como la palabra de Dios dice And en as el the libro word de of God Romanos, says in the book of Romans, en esto Dios muestra su amor in por this, nosotros. God demonstrates his love toward En us. que aun cuando nosotros éramos pecadores, And even when we were yet still sinners, Cristo murió Christ por nosotros. died for us. Y Pedro le está diciendo a toda esta gente, And Peter's telling all these people, a este montón de cristianos imperfectos como usted y como yo, this bunch of imperfect Christians like you oye, and I. olvídate de la gente del mundo ahora. You know what? Forget about the people of the world right now. Preocúpate con la gente que está jangueando, con lo que te está juntando, Worry about who you're hanging out with. con lo que te You're- están you diciendo surround que si le yourself. das 20 a Dios, Él te va a dar 20 para atrás. The ones that are telling you that if you give 20 to God, He's Con going to give you lo 20 que te back. están diciendo que tu mejor momento es ahora. The ones that are telling you that your best moment Con lo is que te now. están diciendo que tienes que sembrar. The ones that are telling you that you have to Para que to coseche. sow, so that you Que tengas sow so that cuidado. you can reap. Que tengas cuidado That you be careful con aquellos que están pendientes y nivelan la espiritualidad en base a las cosas materiales que tienes. of those that are trying to balance your spirituality with those things that you own. Ten cuidado con aquellos que te predican una palabra muy suave, Be careful of those that try to preach a word that's too soft. que predican parte de la verdad de Dios, de su palabra, And that preach a part of the word of God para que no tengas problema y te sientas bien y so cómodo that you don't have a problem and you feel good and y comfortable. puedas todavía seguir llegando a la iglesia los domingos. And you can still come to church on Sunday. Y no te enchismes con el pastor. And don't get upset at the pastor. Usted tiene permiso a molestarse conmigo. You have permission to get upset at him. Yo te sigo amando. We still love you. Pero eso nunca va a cambiar But that will never change. la palabra de Dios. The word of Ni God. como yo, que soy su siervo, su esclavo, la predique. But it doesn't have to do with me or the servant that preaches it. Así que es importante que entendamos algo. So it's important that we Pedro understand le something. está diciendo a esta gente, Peter is telling these people, oye, estos falsos profetas vienen desde mucho tiempo, these false prophets come from a long así time que no es nada nuevo. It's nothing new. Es nuevo para ti que estás ahora en esto. It's new for you because you're now in this. Es nuevo para ti porque te robaron los chavos. It's new for you because they stole your money. Pero óyeme bien, But listen well. ten cuidado con esa gente, Be careful with those people. no te juntes con ellos, Don't get together with them porque lo que están haciendo es because what they're telling you is predicar con seducción la palabra, to preach the word with seduction. pero no hay convicción en la But palabra. there's no conviction in the word. El Espíritu Santo no va a traer convicción a tu vida a través de esa The palabra, Holy Spirit will not bring conviction to your life through that porque word. ellos están manipulando tus emociones Because they are manipulating your emotions para adquirir de ti to acquire from you lo que ellos desean. what they desire. Y mientras ellos engrandecen a ellos mismos y a sus propios doces y placeres, And as long as they grow themselves and their own gods and their own pleasures, te hacen más miserables a ti, they make you more miserable. te hacen sentir culpables, They make you feel guilty. destruyen tu vida, They destroy your y life. porque fuiste decepcionado And because you were deceived con una media verdad, with a half truth, con una mentira del diablo, with a lie of the devil, ahora estás frustrado now you're frustrated. y vas a culpar a los verdaderos cristianos y And cristianas. you're gonna blame the true Christians. Así que escucha bien, So listen well. te estoy diciendo, I'm telling you, en medio nuestro hay falsos maestros, in our midst there are false pero la teachers, palabra but the word te va a definir, will define. porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Because the word of God is like a double-edged sword. Mantente en la palabra de Dios, Keep yourself in the word of God. júntate con gente que son verdaderos cristianos, Get together with those that are true Christians. permite que la palabra te redarguya, Allow the word to instruct permite que la palabra te corrija, Allow the word to correct you. permite que la palabra te dé convicción, Allow the word to give you conviction. permite que el Espíritu Santo se manifieste en ti a través de esa palabra, Allow the Holy Spirit to be made manifest in you through the word. y olvídate de los falsos maestros. And forget about the false No te teachers. preocupes por ellos, Don't worry about that. pero sí preocúpate But worry about de que están alrededor de ustedes that the ones that are around you
Y tienes que estar vigilante. And you need to be vigilant. Tienes que estar atento. You need to be aware. Porque lo que pasa es que te dicen cosas bonitas Because the problem is that they tell you beautiful things que no te retan. that don't Challenge you. challenge you. Quieren engrandecer tu propio ego. They want to make great your own Quieren ego. hacerte sentir bien y te hacen sentir bien. Es And el they want to problema. make you feel good, and they make you feel good. El detalle es que lo hacen bien. The thing is that they do it well. El detalle es que muchos o la mayoría de ellos tienen las iglesias llenas. The problem is that many of them have huge churches and they're full. Porque hemos escuchado la sensualidad que hay en ellos. Because we've heard the sensuality that's within them. Y nos hemos sido arrastrados por esas vertientes, por esas palabras. And we have let ourselves go because Porque of those siempre words. escuchamos Because we always hear lo que deseamos escuchar, what we want to hear, pero nunca escuchamos but we never hear lo que necesitamos oír de parte de Dios. what we need to hear on behalf of God. Me muevo porque tengo que terminar. I'm going to continue because I have to end. Ya dije esa parte, no se preocupe. Pedro está hablando de este tipo de gente, Peter is speaking of these types of people. gente que embaucan a otros, así dicen los boricuas, te embaucaron, te tomaron del pelo, te cogieron de bobo. People that envelop others, they take advantage of them. Y mira lo que dice Pablo de esto también en 2 de Corintios. Oye And look bien, at what Paul says of this in 2 Corinthians. capítulo 11, vamos a leer el versículo del 3 al 4 y del 13 al 15. Chapter 11, verses 3 to 4 and 13 to 15. Mi esposa los va a mencionar por causa del tiempo, I'm going to just mention them because of time. comenzando en el 3, dice: Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No voy a explicar ni eso, porque esos son 10 mensajes que puedo sacar de ahí. Es simple y claro. It's simple and clear. Aquí está Pablo demostrando la mentira del hombre Paul is demonstrating here the lie of man y la verdad de Dios, and the truth of God, del único Dios. of the only true God. Judas también habla de los falsos maestros. Jude also speaks of the false teachers. Básicamente necesitamos entender We basically need to understand que Satanás es el padre de la mentira, that Satan is the father of lies, que todavía es mentiroso, that he's still a liar, que le encanta mentir. that he loves to lie. Y si nos dormimos, And if we sleep on it, nos va a envolver y nos va a querer mentir a nosotros también. he's going to involve us and he's going to lie to Y el us. detalle no está en que él intente decirnos una mentira. And the detail is that he doesn't try to tell us a lie. El problema está cuando le prestamos el oído para escuchar esa mentira, The problem is that when we give our ear to hear and listen to that que lie, es presentada como una verdad, that's presented as a truth, pero su camino es de muerte. but its way is of death. Así que nunca vamos a ver a Satanás vestido de Satanás, So we'll never see Satan dressed as Satan, ni vestido de lobo, nor dressed as a wolf, sino que siempre but he'll vendrá always vestido come de oveja. dressed as a sheep. Mateo 7:15 lo dice de esta manera: Matthew 7:15 says it like this. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. A nadie le gusta predicar de estas cosas. No one likes to preach of this. Por eso es que estamos como estamos. That's why we're in the state that we are. Porque en nombre de un amor que no proviene necesariamente de Dios, Because in the name of a love that not necessarily comes from God, hemos dado la bienvenida a una tolerancia we have given the ear to tolerance
que no es bíblica. That's not biblical. Toleramos cosas We tolerate things que como cristianos that as Christians no tenemos que tolerar. we don't have to tolerate. Permitimos cosas We allow things que como cristianos that as Christians y cristianas, and Christians como iglesia, as church no debemos tolerar. we shouldn't tolerate. El pecado siempre va a estar entre vosotros. Sin will always be in our midst. Y nosotros siempre predicaremos a Cristo. And we will always preach Christ. Y la misericordia de Dios siempre estará presente. And the mercy of God will always be present. Así que no estoy hablando So I'm not speaking de que vamos a darle la espalda al pecador. of that we will be giving our backs to the sinner. Pero vamos a hablar de su pecado But we will speak of their sin para que pueda escuchar so that they can hear lo que Dios tiene que decir a través de su palabra, what God wants to say through His Word. pueda arrepentirse They can repent y pueda ser salvo and can para be la saved gloria y la honra for de the Dios. glory and honor of God. Eso es diferente. That's different. Eso es diferente. That's different. Nosotros no estamos diciendo, We're not saying estás pregando mal. you're doing it wrong. Cambia para que vengas a la iglesia. You're messing up. Change No. so you can come to church. Al revés, yo le digo a la gente, On the contrary, I tell people ahí es que Dios muestra su amor. that's where God demonstrates Cuando tú le dices, His soy love. una bola de problemas, When you say I'm just a ball of problems, soy, como dice la Biblia, un trapo de inmundicia, I'm like a filthy rag. no sé ni cómo lo voy a lograr. I don't even know how I'm going to get do it. Estoy sentado en la iglesia y te estoy fallando con la mente. I'm sitting in church and I'm failing you with my mind. No sé qué vas a hacer conmigo. I don't know what you're going to do with me. Dije que lo iba a hacer. I tell you I'm going to do Es it. como las dietas de su pastor que las empieza todos los lunes. It's like your pastor's diet. He starts every Monday. Y el lunes se despierta a las 5 y a las 6 ya está. And at Fallando. 5 o'clock on Monday morning, he gets up, and at 6 he's already failing. Dios está dispuesto a trabajar con un pecador. Oye bien, God is willing to work with a sinner. Dios está dispuesto a trabajar contigo. God is willing to work with A you. Dios no le asusta tu pecado. God is not afraid of No, your no. sin. Al pecado le asusta a Dios. Your sin is afraid Porque of God. donde entra la luz, Because where se light tiene que ir la tiniebla. comes, darkness has to. Así que Dios no está asustado por tu pecado. So God is not afraid of your sin. Tú entonces no le tengas miedo a Él. Then don't be afraid of Him. Acércate a Él en confianza. Draw close to Him. Porque in Él, confidence. dice la Biblia, Él Because He, the Bible says, es He fiel y justo is faithful and just para perdonarnos. to forgive us. No es mi justicia, And not in my no righteousness. son mis buenas obras, It's not my good work. no es el buen predicador que usted pueda ser. It's not the good preacher that you might be. Es la justicia de Dios, The righteousness es la of God. sangre de Cristo. It's the blood of Y Christ. Pedro le está diciendo a la iglesia, Peter is telling the church, olvídate de los cuentos mongos que te están vendiendo. forget about all those things they're telling you. Yo te estoy diciendo, I'm telling you, mantente en la palabra, maintain yourself mantente en Cristo. Y en medio de tu problema, en medio de tus fallas, in the midst of your failure, todavía vas a tener victoria. you will still have victory. Porque no he visto justo desamparado, Because I've never seen a righteous ni forsaken, su simiente que mendigue pan. nor seed begging for bread. El tiempo pasa rápido. Time flies. Así que un pastor dijo, So a pastor once said, el error nunca viene a nosotros como error. error never comes to us as error. Error siempre viene a nosotros Error always comes to us como verdad, as a truth, pero no lo es. but it's not. El error siempre va a venir a nosotros como verdad, The error is always going to come to us as a truth, pero no lo es. but it's not. Cuando comenzamos a pensar nosotros, When we begin to think, yo estoy bien. I'm Esta es la alright. manera que yo lo hago. This is the way that I do it. Cuando la palabra yo se entromete entre medio de tú y la palabra de Dios, When the word I gets in the middle of you and the word of God, es tiempo de que nos evalúen. it's time for us to evaluate ourselves. Es importante, It's important porque si ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. because if I no longer live but Christ lives in me, Es tiempo it's time de que
miremos esta palabra that we look at this word con la seriedad que debemos de mirarla. with the seriousness that we should look at it with. La Biblia no es un amuleto de suerte, The Bible is not a good luck charm, porque los falsos maestros lo utilizan como un amuleto de suerte, pero no es un because amuleto de false suerte. prophets use it as a good luck charm, but it's not. No es el espejo que pones enfrente a la puerta de tu casa y lo abres en el Salmo 119, el Salmo que a ti te guste. It's not the thing that you put in the front of your door when people come Si into your tienes house. una Biblia puesta en el frente de la entrada de tu casa, If you have a Bible opened in the entrance of your house con un espejo 16 por 30, with a mirror that's 17 by 30, aunque la Biblia esté llena de polvo, although the Bible might be full cuando of tú abres esa dust, puerta, when you open that door, no hay demonio que pase. there is no demon that will come by. Si te envío esta agua bendita If I sell you y le this tiras blessed 3 water, gotitas a la Biblia, and you throw tu casa va a quedar nueva. 3 drops onto the Bible, your house will be clean. Si te coges un paño del sudor mío, If you take a rag with my sweat, va a quedar nuevo. you're gonna be new. Cuando alguien te diga eso, When someone tells you this, ¿dónde está eso en la Biblia? where is it in the Bible? Y eso es lo que Pedro le está diciendo. And that's what Peter's telling them. Fíjate de eso, de que si pañito, que si cosa. Forget about that, about little rags or things. Olvídate si la Biblia es nueva. Forget about if the Bible is new. Olvídate si la puedes poner, la puedes coger y con clavo clavarla frente a la puerta. You can take it, you can nail it to the front of your door. Es un libro It's a book. hasta que permitas que el Espíritu Santo lo revele en tu vida. Until you allow the Holy Spirit to reveal it Es in your cualquier life. libro, It's just a book. es una joya apreciada. It's a precious jewel. Pero cuando no tenemos la convicción del Espíritu Santo, But when we don't have the conviction of the Holy Spirit, es como cualquier libro. it's just like any other book. Pero la palabra de Dios But the Word of God es lo que el verdadero cristiano necesita is what the true Christian needs para poder navegar a través de este mundo to be able to navigate through this world y no caer en la falsedad de este and mundo, not fall in the false ni de los falsos maestros of this world, nor in the false que caminan y están entre nosotros. that walk amongst us. Pastor, usted me está diciendo que ahora vaya y critique a todo el mundo. Pastor, so what you're telling me is now that I have to go out and criticize everybody? Yo te diría esto, I would tell you this. en vez de utilizar la fuerza para eso Instead of using your strength to do that y ponerte a buscar en Google falsos maestros y empezar a ver gente, and try to put in Google false teachers and begin to see people, yo te sugiero I suggest que estudies la palabra. that you study the Word. Este es el mejor Google del cristiano. This is the best Google of the Google aquí, Christian. pásalo aquí, Google, go ahead. pregunta lo que quieras Ask y abre la whatever you Biblia para que want. tú Open veas. up the Bible and see. Esto es lo que Dios nos dejó. This is what the La God tecnología has más given grande. us. The greatest technology. La palabra de Dios para The Word of salvación y God vida eterna. for salvation Y and Pedro le está everlasting life. recordando eso a estos cristianos. And Peter is telling and reminding these Christians. Jeremías dice, Jeremiah says, oiga bien esto, 6:14 dice, voy a leer de la nueva traducción viviente, Jeremiah 6:14 y está says, hablando de los falsos maestros y profetas. and it's speaking of the false teachers. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. 6:14, baby. Algo que Jeremías está hablando a través de esta palabra, Something that Jeremiah is speaking through this word. y se lo voy a dar de asignación como para que lean también Jeremías capítulo 23, And I'm going to give you as an assignment to read Jeremiah chapter 23. es que le está diciendo Jeremías, Is that he's telling Jeremiah, esta gente le están ofreciendo paz a ustedes. these people are offering peace to you. Le están diciendo, haz un pacto con Dios. He's telling you to make a Haz un pacto de 20, haz un pacto de 500. Give your covenant of 20, your covenant of 500. Le está diciendo, trae lo que es valioso terrenalmente para ti, haz un pacto conmigo. He's telling you to bring whatever is valuable to you. Make a Tráeme, covenant with me. tráeme las llaves del caballo tuyo. Bring me the keys to your horse. Básicamente le está diciendo eso. Basically, that's what he's telling Esa gente le están diciendo a ustedes them. Those people are telling que si them ustedes hacen un proceso that if you do litúrgico, a liturgic process, si dicen la oración de esta manera, if you do a prayer in this manner, si tiran 3 gritos y 4 tiras de espalda, todo va a estar bien. if you say 3 screams and you fall back, everything's going to be okay. En otras palabras, In other words,
Jeremías le está diciendo al pueblo Jeremiah is telling the y people, está acusando a estos profetas. and he is accusing these prophets. Dice, están ofreciendo curas superficiales. He's saying you're offering superficial O treatment. sea, eso está hablando de falsedad, de plastos, de algo falso, He's plástico, speaking- que no es he's verdadero. speaking of false, something that's not Y le true. está diciendo, And he's telling them hay una herida mortal. there is a mortal wound. ¿Qué más mortal hay que morirse quemado en un lago de fuego y azufre por la eternidad? What's the greatest mortal over than dying in a pit of fire? Pero la gente estaba preocupada porque tienen hambre, But people were worried porque no about tienen una being, casa que tiene 10 cuartos being y hungry 16 baños. and not having a house with 10 bedrooms Hermano, and no es que yo 16 sea bathrooms. orgulloso. Brother, it's not that I'm prideful. Eso es para mi familia y los hermanos de la iglesia cuando vengan. That's for my family and for my family when they come. No te montes en el carro nuevo, me lo ensucia, no te puedes montar. No, don't Que get te in busque el otro hermano que tiene un carro viejo, el mío no, me lo vaya. Los nenes tuyos brincan mucho, me van a desbaratar el carro. Ese podía ser yo 10 o 14 años atrás. That could have So, been him like 10 or 15 Lo que years quiero ago. explicarte es esto. Los What I falsos wanna tell you profetas is this. False prophets traerán una solución superficial y temporera will bring a superficial or temporary solution a un problema más grande to a greater problem que es eterno that's eternal, y es salvación. and it's salvation. Aquí el detalle no es The key here is not que hagamos tesoros aquí en la tierra. that we make treasures here on earth. Aquí el detalle es que aprendamos a navegar a través de la tierra The key here is that we begin to learn to navigate through this earth, y que vivamos con nuestros pies en la tierra, and that we live with our feet on the ground, pero con nuestra mente conectada a la eternidad, but with our minds connected to eternity, conectadas a Cristo. connected to Christ. Los falsos profetas te van a ofrecer soluciones temporales. The false prophets will offer a temporary solution Te van a entregar cosas temporales or give you temporary things porque te cautivan la mente y te la seducen because they captivate your mind and they para la seduce necesidad que tú crees que tú tienes ahora. to the need that you think you have right now. Y te están diciendo y te están dando garantías de paz cuando no la hay. And they're telling you and giving you guarantees of peace when there Mientras are tú y none. yo seamos pecadores, As long as Oye you and esto. I are sinners, listen to this. mientras tú y yo no nos arrepintamos de nuestros pecados, As long as you and I do not repent of our sins, estaremos en rebelión en contra de Dios. we will be in rebellion against God. Dios te ama. God Oye loves bien. you. Listen well. Dios te ama. God loves you. Dios envió a Jesucristo por tus pecados y los míos. God sent His Son Jesus Christ for your sins. Pero and my mientras sins. tú no lo reconozcas, But as long as you do mientras not tú no hagas recognize a Jesucristo, a Dios el Señor de tu vida, Him, as long as you don't allow God to be the Lord of your life, hasta que tú no te entregues y reconozcas tu bancarrota espiritual delante de Dios, as long as you don't recognize your spiritual bankruptcy before God, vas a vivir en rebelión you en will contra de live Dios. in rebellion against God. No porque Dios lo quiera, Not because God wants it, sino porque tú lo has permitido. but because you have allowed it. Por eso el arrepentimiento es tan importante, That's why repentance is so important. porque Dios es un Dios de amor. Because God is a God of Y love. también la Biblia dice que fuego consumidor. And the Bible also said He's a consuming fire. Ahora no te voy a vender una historia de miedo. Now, I'm not going to sell you a scary Te story. quiero hablar de una realidad bíblica. I want to speak to you of a biblical truth. Dios está a la puerta y llama. God is at the door and He knocks. Si alguno le escucha If anyone hears y le Him deja and entrar, He allows Him to Él enter entrará y in, cenará contigo. He will enter and He will Él dine salvará with tu you. vida. He will save your life. Él quiere salvarte. He wants to save you. Necesitas arrepentirte. You need to repent. Y termino porque son las 12:28. And I end because it's 12:28. Los falsos profetas y maestros Preachers and teachers te van a alimentar con falsas esperanzas. will feed you with false hope. Ahora, vamos a mirar el último versículo. Now let's look Versículo at 9 the del last capítulo word, 2 de 2 the de last Pedro. verse of 2 Porque Peter no- chapter 2 verse 9. No puedo terminar esto hoy. Oiga esto. Listen to this. Versículo 9 dice, Verse 9 says, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos.
Wow. then the Lord knows how to deliver the godly out of En temptation. medio de lo que estos falsos profetas, In the midst of what these false teachers, en medio de lo que estos falsos maestros están haciendo, in the midst of what these false teachers are doing, en medio de la vida de pecado que has estado viviendo, in the midst of the life of sin that you've been living, todavía hay luz, there is still light, suficiente luz, enough light, para que tú puedas dirigirte hacia esa luz so that you can direct toward that light. y puedas ser salvo para la gloria y Be honra saved de to Dios. glory and honor of God. En otras palabras, In other words, en medio de lo que nos está rodeando, in the midst of that's surrounding us, ¿estás seguro de algo? be sure of something, Que con Cristo that with Christ, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. that the Lord knows how to save the godly. El justo por la fe vivirá. The just, but the righteous by faith will live. Pedro le está escribiendo a la iglesia. Peter is writing to the church. Iglesia. Church. Pedro le está escribiendo a gente como usted y como yo, Peter is writing to people as you and I que profesamos ser verdaderos cristianos. that profess to be true Y Christians. nos está diciendo, And he is telling us va a haber falsos maestros entre ustedes. there will be false teachers among us. Y muchos van a seguir sus desilusiones. And many will follow their disillusion. Muchos van a seguir sus mentiras. Many will follow their lies. Ora por ellos. Pray for them. Pero tú mantente firme But maintain yourself faithful en lo que has conocido. in what you have Y eso known. me lleva And that brings me a el libro de Timoteo, segunda de Timoteo. to 2 Timothy. No sé si lo escribí en mi mensaje, pero segunda de Timoteo. 2 Timothy. Y nos habla un poquito de eso. Mire lo que dice segunda de Timoteo. Look at what 2 Timothy says. Mire, iglesia, pónganse de pie, ya terminamos. You can stand to your feet because we've already ended. De la misma manera que Pedro le está hablando a la iglesia, In the same manner that Peter is writing. mire to lo que the Pablo le church. está diciendo a Timoteo. Look at what Paul is telling Timothy. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 4. Oiga bien esto. 2 Timothy 1, chapter 4, verses 1 to 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, que juzgará. who will someday judge. Un falso maestro no te va a hablar de que alguien te va a juzgar. A false teacher is not going to tell you that someone's going to judge you one Cada day. vez que ore contigo o por ti, Every time he prays for you or speaks te va a to hablar you, de una falsa prosperidad. he's going to speak to you about a false Pero prosperity. Pablo le está diciendo a Timoteo, But Paul is telling Timothy, te encarezco, I solemnly te urge doy you, como asignación, I give you as a te invito, an assignment, I te invite animo, you, I encourage you, que delante de Dios that before God y del Señor Jesucristo, and Jesus Christ, que juzgará a los vivos y a los muertos, and some who will someday judge the living and the dead, que prediques la palabra, that you preach the word of God, que la prediques en tiempo y en fuera de tiempo, that you preach it in season and out of season, que la prediques cuando la gente la quiere escuchar, that you preach it when people want to hear pero que it, como Jeremías la prediques cuando nadie quiera escucharte. but that you preach it just as Jeremiah when no one wants to hear it. Versículo 3, Verse 3, porque vendrán tiempos for a time is cuando coming no sufrirán la sana doctrina, when people will no longer sino que listen to teniendo sound comenzón de teaching. oír, They will follow their own desires se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, and will pecados, look for teachers who will tell them whatever vanidades, their itching ears seducciones, want to hear, estilos de vida. their own whatever lifestyle they're living. ¿Qué tipo de avión te compró tu iglesia? What type of airplane did your church Ok. buy? Iglesia, el Señor me dijo que necesito un jet para viajar más rápido y llegar a la iglesia a tiempo. God told me that I have to buy this type of jet to Tengo come to 10 church. carros, pero el Señor me dice que necesito 2 más, But I have 10 cars, but the Lord tells me you porque got to give me 2 cuando more. quiera salir otro día, Because pues when I wanna necesito go out ese another color de day, carro. El Señor me lo I reveló. need that color. The Lord revealed it to me. ¿Viste el gabán que me compró la iglesia? You saw the suit that the church bought me? Uno fue y viajó a Italia a comprarlo. Someone traveled to Y allá va el Italy to otro. buy it for me. Y se caminan entre su propia concupiscencia. And they walk Y nos amongst podemos their reír de esto, esa es la verdad. And this is the truth. Este pastor lo ha visto, ha estado frente a él. This preacher has seen it. We've been there. Y lo he predicado y después no me invitan a predicar más, no sé por And qué. we've preached it. We haven't been Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, a historias, They a will cuentos. reject the truth and chase after myths. Y es por esta misma razón And it's for this same reason que hoy debemos estar vigilantes, iglesia. that we today need to be vigilant, Que church. necesitamos estar alertas. We need to be alert.
para que no cualquier cosa so that not just anything que se oiga bien, that sounds good, creamos que viene de parte de Dios, we believe that it comes on behalf cuando no of God, viene de when parte it de doesn't Dios. come on behalf of God. Que cuando griten paz, That when they scream peace, estemos seguros que Dios es el que está gritando paz, that we be sure that God is the one that's que no es una screaming falsedad peace, del mundo. that it's not a fallacy of the world. Necesitamos mantenernos centrados en Cristo We need to maintain ourselves centered in Christ. y en la palabra de Dios. And it's the word of God. Esto This nos va a mantener will maintain us viviendo como cristianos verdaderos, living as true Christians. cristianos verdaderos imperfectos, True Christians that are imperfect, lavados por la sangre de Cristo, washed by the blood of Christ, buscando hacer la perfecta voluntad de Dios en sus vidas searching to do the perfect will of God for their lives, y con el deseo and with the desire y con la fe and with the faith de que vamos a experimentar that we are going to experience un día one day un cielo nuevo a new heaven y una tierra nueva. and a new earth. Iglesia, Church, está vigilante be vigilant y no te dejes envolver and do not let yourself por go los falsos maestros. and be involved or attracted by the false. Cantamos, oramos y nos vamos. Let's sing and Dios te pray bendiga, and iglesia. believe. Gloria a Dios. Hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, Aleluya, gracias Señor por tu palabra. hasta que vean mis ojos tu gran majestad, no desistiré. No me rendiré. Hasta que el mortal llegue al final aquí, Gloria a Dios. hasta ser revestido por la vida en ti, hasta que vea tu rostro reflejado en mí, no desistiré. No me rendiré. Voy a adorarte, Jesús. Voy a cantar de la cruz. Voy a exaltarte, Jesús. Voy a brillar con tu luz. Hasta acabar mi viaje y llegar allá, Gracias Señor. Hasta ser revestido de inmortalidad, Gracias por la conversación de la iglesia. hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré. Adorarte, Jesús. Voy a cantar de la cruz. Voy a exaltarte, Jesús. Voy a brillar con tu luz. Voy a adorarte, Jesús. Voy a cantar de la cruz. Voy a exaltarte, Jesús. Voy a brillar. Gloria a Dios. Y así invito puesto de pies. Ya el tiempo se ha terminado, simplemente quiero decirte que Dios te ama. Que Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte. Y yo creo que si de todo lo que hemos hablado hoy hubiera una sola cosa
Maybe no entendiste muchas de estas, no hay problema. Entiende algo, todavía Dios tiene poder para cambiar tu vida. Todavía Dios te perdona. Si ese eres tú, si esa eres tú, ahí donde estás, levanta tu mano. Permíteme orar contigo. Habrá alguien. No necesitas tenerlo todo figurado. No necesitas hacer las cosas bien para luego llegar a la iglesia. No. Él quiere trabajar contigo como tú estás. Como lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Habrá alguien hoy que reconoce que no tiene todas las instrucciones claras, que entiende de que no entiende todo lo que está pasando, que queriendo hacer lo bueno sigue haciendo lo malo, pero que reconoce que necesita el orden de Dios en su vida. Habrá alguien antes de que termine. Ahí donde estás, levanta tu mano. Permíteme orar contigo donde estás. Habrá alguien, Dios te bendiga. Habrá alguien más, Dios te bendiga. Esta es la verdadera palabra de Dios, iglesia. Es una palabra que cambia. Quien nos ha juzgado por años nuestro propio pecado. Pero Dios viene a salvar tu vida. Dios quiere darte nuevas oportunidades. Él quiere restablecer su relación contigo. ¿Habrá alguien más? Si no, aquellos de ustedes dos que levantaron la mano, repitan conmigo, iglesia, oremos. Señor, hoy reconozco que he escuchado tu verdad y que tu verdad me ha hecho libre. Reconozco que todo lo que he tratado me ha llevado a practicar más pecado, me ha llevado a estar más lejos de ti. Yo no sé cómo lo voy a hacer, porque no sé, pero sí sé que tú puedes hacerlo. Y te pido hoy que comiences esta obra en mí y que camines conmigo. Reconozco que eres mi Señor, que eres mi Salvador. Hoy reconozco que tú enviaste a tu Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por mí. Reconozco que soy un pecador y que te necesito en mi vida. Reconozco que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Y porque nadie va al Padre sino por ti, hoy me presento delante de ti, el único Dios verdadero. Y hoy me arrepiento de mis pecados y te entrego toda mi vida, lo que soy, lo bueno y lo malo. Ayúdame. Si repetiste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. Estamos para ayudarte, estamos para discipularte, ayudarte a crecer en los caminos de Dios. No necesitas tener todo figurado. Después del servicio, si necesitas hablar conmigo, pasa por aquí, hacemos un appointment para sentarnos a hablar un poquito más de lo que significa la salvación en tu vida. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en cada uno de ustedes paz. Que podamos vivir el contenido de este mensaje y que podamos entender que en medio de los falsos maestros todavía hay un verdadero Dios que nos dice que estemos atentos a mí, a mis palabras, porque hay falsos maestros. Dios te bendiga, saluda a alguien, nos vemos.